Si de repente dice, oye, esto no va, o va, o no va, o yo qué sé. Esto es lo que tiene que utilizar. Sí. O se lo pasáis vosotros. No, no, es él. Ve-
Hola, buen día. Muchas gracias por vuestra asistencia. Como cada año, el presidente de ERCROSS, Antonio Zabalza, nos va a presentar los datos del cierre del ejercicio 2024. Como sabéis, primero él hará una presentación y después de la presentación podréis formularle vuestras preguntas. Muchas gracias. Adelante, presidente. No sabes si hay que darle a la diapositiva. Sí, Sí, buenos días. adelante, presidente. Sí, sí. Buenos días, gracias por su asistencia. Como ha dicho Teresa Conesa, voy a presentar los resultados anuales de ERCROSS del ejercicio 2024. Esta presentación se corresponde con la nota de prensa emitida hoy por la compañía y con la otra información relevante, OIR, comunicada a la CNMV también en el día de hoy. Comienzo con una síntesis a través de 5 hechos, podríamos llamarlos claves, que se refieren a elementos de los resultados, pero también a elementos del entorno económico en el que estamos en estos momentos. El primero es la continuación de la fase cíclica baja, una fase de ajuste de márgenes, por la persistencia de una demanda europea débil y de unos altos costes energéticos. Realmente seguimos inmersos en los efectos del fuerte shock energético provocado por la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Después de la explosión de los precios de la electricidad y del gas, se inició un proceso gradual de bajada, fundamentalmente por causa de que la demanda se retrajo a la vista de estos altísimos precios, y esta bajada, este ajuste, es realmente un proceso en el que seguimos estando en estos momentos, un ajuste de precios y un ajuste también de volúmenes. El ajuste de precios es importante tenerlo en cuenta porque si se mira en el corto plazo, es decir, los precios del año 2024 con respecto a los precios del año 2023, se puede ver que ha habido una cierta bajada, pero en realidad esta no es la comparación adecuada, porque la comparación adecuada es la que pertenece a la siguiente situación. Estábamos en un contexto industrial económico normal a partir del alrededor del año 2015, y continuó esta normalidad hasta probablemente el año 2019, y a partir de entonces aparecen dos hechos que son, primero, de una gran magnitud y segundo, muy disruptivos. En el caso de la COVID, muy disruptivos por el lockout, por el confinamiento de 2 años que supuso, y en el caso de la guerra en Ucrania, por el efecto enorme sobre los precios, en particular los precios de la energía. Entonces, la comparación correcta es cuál era la situación antes de estos dos acontecimientos y cuál es la situación actual. Entonces, en lo que respecta a los precios de la energía, los precios OMIE, es decir, los precios oficiales de la subasta de electricidad en España, antes de la COVID y de la guerra, se situaban en unos 50 euros por kilovatio hora. Y ahora, en cambio, están en unos 70 euros por kilovatio hora. Es decir, la electricidad hoy es un 50% más cara de lo que era antes de estos dos acontecimientos tan disruptivos. Y los precios TTF del gas estaban, antes de estos dos acontecimientos, en unos 20 euros por kilovatio hora, y ahora están en unos 40 euros por kilovatio hora. El gas, por lo tanto, hoy es el doble de caro que antes de la COVID y de la explosión energética. Yo creo que esta es la comparación adecuada para que nos demos cuenta de en qué situación estamos a lo largo de este ciclo que estoy enumerando. Un segundo hecho importante, y que a la vista de lo que acabo de decir no debe sorprendernos, es que el EBITDA se ha situado en 29 millones de euros en 2024,
que es una cifra inferior, significativamente inferior a la de 48 millones, a los 48 millones alcanzados en 2023. Respecto a 2023, un hecho diferencial relevante es el mayor gasto de personal, debido a que en 2024, a la subida del 3% del convenio, a la subida habitual, podríamos decir, se añadió una subida adicional del 10,3% motivada por el desvío del IPC acumulado del periodo 2021-2013 que existía en el convenio anterior. El tercer hecho clave es la pérdida, que es una consecuencia de lo que acabo de decir, la pérdida de 12 millones de euros registrada en el ejercicio frente al beneficio de casi 29 millones de 2023. Una caída de beneficios de más de 40 millones. Debe advertirse, sin embargo, que en términos operativos la caída del resultado es mucho menor que estos 40 millones a los que he hecho referencia, debido a que el resultado de 2023 está significativamente influido por los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la limitación de la compensación de las bases imponibles negativas. Es decir, esta sentencia elevó de forma contable el registro de beneficios en 2023 y por lo tanto la comparación ahora es un poco adversa para los menos 12 millones que hemos obtenido en el 2024. El quinto y el sexto hecho son dos hechos similares y se refieren a las OPAs, las ofertas públicas de adquisición, que dos compañías han lanzado respecto a Aircross. El 5 de marzo de 2024, el 5 de marzo de 2024, Bondalti lanzó una OPA sobre el 100% de las acciones de Aircross a un precio de 3,6 euros por acción, ajustado a 3,505 euros por acción después del dividendo pagado por Aircross el pasado 10 de julio. Y el 28 de junio de 2024 hubo el lanzamiento por parte de SECO de una OPA sobre también el 100% de las acciones de Aircross a un precio de 3,84 euros por acción, ajustado a 3,745 euros por acción después del dividendo pagado por Aircross el pasado 10 de julio. Ambas ofertas están sujetas a las aprobaciones de las autoridades competentes y a la aceptación, estas son condiciones autoimpuestas por los dos opantes, y a la aceptación del 75% del capital social de Aircross más una acción. El 18 de diciembre de 2024, la CNMC acuerda el inicio de la segunda fase de análisis de la concentración Bondalti y Aircross, señalando potenciales riesgos para la competencia en los mercados de sosa cáustica e hipoclorito sódico, y precisando que el paso a esta segunda fase no prejuzga las condiciones definitivas de la CNMC sobre la concentración. Y el 10 de febrero de 2025, la CNMC acuerda iniciar la segunda fase del análisis de la concentración de SECO y Aircross, señalando también potenciales riesgos para la competencia, en este caso en los mercados de potasa líquida, potasa sólida y carbonato potásico, precisando también que el paso a esta segunda fase no prejuzga las conclusiones definitivas de la CNMC en lo que respecta a esta concentración. Estas dos decisiones supondrán, evidentemente, un alargamiento del plazo de resolución de ambos expedientes. Nuestra previsión se sitúa ahora alrededor de los meses de octubre-noviembre de 2025 como potencial, esto es una previsión interna de la compañía, potencial finalización de este proceso. Ambas OPAs son OPAs no solicitadas por parte de Aircross, es decir, comúnmente denominadas OPAs hostiles. El Consejo de Administración de Aircross
se pronunciará dentro de un plazo de 10 días desde el inicio del periodo de aceptación de estas OPAs. Normalmente la CNMC abre el plazo de aceptación una vez la CNMC y en el caso que así sea otros organismos reguladores o otras administraciones públicas, abre este plazo de aceptación una vez la CNMC y estos otros órganos hayan aprobado la OPA o las OPAs que en ese momento estén vigentes. Muy bien, pues hechas estas consideraciones de síntesis inicial de lo que el año 2024 nos ha deparado, paso a examinar con un poquito más de detalle los resultados, estrictamente hablando, que hemos obtenido en 2024. Aquí tienen en el primer gráfico las toneladas vendidas por trimestre. Las toneladas vendidas en 2023 fueron 974.000 y las toneladas vendidas en 2024 fueron 938.000, es decir, la variación entre 2023 y 2024 es de un menos 3,8. Han descendido las toneladas, ha descendido el volumen. La causa principal de esta caída es la debilidad del contexto cíclico actual, pero debe tenerse en cuenta también que por causa de restricciones importantes habidas en la provisión de algunas materias primas, Ercros dejó de suministrar sosa cáustica a sus clientes durante el mes de septiembre. En la siguiente diapositiva ven ustedes cuál ha sido la evaluación trimestral de las ventas. El importe total vendido en 2023 fue por 707,21 millones de euros y el importe vendido en 2024 643,43 millones de euros, es decir, una variación, como indica el gráfico, del menos 9%, una caída. Aquí hay un hecho que es interesante señalar y es el siguiente. A pesar de esta caída interanual, este 9%, que es evidentemente importante, es interesante señalar que en la primera mitad del año 2024 las ventas cayeron un 17% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en la segunda mitad aumentaron un 2,7%. Es decir, hay un cambio de comportamiento, un cambio en el desempeño, en la performance de la compañía, en lo que respecta al segundo semestre con respecto al primer semestre. Y verán que esta circunstancia se repite también en otras variables importantes de los resultados. ¿Cuál ha sido la causa de esta caída de las ventas? Bueno, pues han habido fundamentalmente dos causas. Los precios han caído y esto ha supuesto un efecto de unos 38,6 millones de euros y el volumen también ha caído y por lo tanto el efecto ha sido de 26,60 millones de euros. La caída del precio explica un 60,6% de la caída total, de los 63,78 millones en el que disminuyeron las ventas, y el menor volumen representa un 41,7%. Es decir, dos efectos relativamente similares, con una cierta preponderancia por parte del efecto precio con respecto al efecto volumen. ¿Qué ocurrió con la contribución? Bueno, pues aquí tienen lo que ocurrió con la contribución. En 2023, la contribución generada por los productos vendidos y la prestación de servicios ascendió a 230,62 millones de euros, mientras que en 2024 la contribución generada fue de 224,62 millones de euros, es decir, una variación, como indica el gráfico, de 2,6%, de menos 2,6%. Y aquí, como pueden comprobar, el distinto comportamiento de la segunda fase, de la segunda mitad del año, del segundo semestre, también es distinto a la del primer semestre. En el primer semestre la contribución cae un 13,9% respecto al mismo periodo del año 2023, mientras que en el segundo semestre aumenta, o sea, pasa de una caída a un aumento del 16,5%.
Los efectos que influyen en la contribución son esencialmente, bueno, como ven, la contribución cae, pero cae de forma relativamente pequeña, pasa de 230,62 millones en 2023 a 224,62 millones, es decir, cae en 6 millones de euros, una caída del menos 2,6%. Bueno, como pueden ver aquí en este gráfico, los efectos más importantes son el efecto precio y el efecto del coste variable unitario. En este caso, el efecto precio, que es negativo, es menor en términos absolutos al efecto de los costes variables unitarios. Por lo tanto, el efecto neto de estos dos efectos es un efecto positivo que ascendió a 2,78 millones y que explica el 46,3% de estos 6 millones en que varía la contribución entre el año 2023 y 2024. Y el 146,3% restante lo explica el efecto volumen, que también es negativo, como ya hemos visto anteriormente, y el efecto mix, que es prácticamente insignificante. Pasamos pues al EBITDA. El EBITDA, que ven ahora ustedes en pantalla, fue de 28,63 millones en 2024 y, sin embargo, en 2023 fue de 48,11 millones de euros. La variación, una variación de 19,48 millones, menos 40,5%, supera, evidentemente, la reducción de los 6 millones de la contribución a los que he hecho referencia anteriormente, por varias causas, una de ellas, como he dicho anteriormente, la relacionada con los mayores costes de personal. Y aquí también vemos la regularidad que he mencionado en los casos anteriores. Como en el caso de las ventas y en el caso de la contribución, en el primer semestre el EBITDA cae en un 52,8% respecto al mismo periodo de 2023, mientras que en el segundo semestre, aunque con cantidades mucho menores, evidentemente, el EBITDA de 2024, que es un 7,28 millones, más que duplica el EBITDA de 2023, 2,89 millones. ¿Por qué estoy poniendo tanto énfasis en esta regularidad que hemos observado en estas tres variables, en las ventas, en la contribución y el EBITDA? Bueno, estoy dando una cierta relevancia y poniendo un cierto énfasis en esta cuestión porque podrían, y recalco el tiempo condicional de este verbo, podrían estar indicando, dando unos primeros indicios, de que quizás estemos ya alcanzando el suelo de este ajuste que hemos venido padeciendo desde mitades del año 2022. Es evidente que estamos hablando de cantidades muy bajas, pero por definición el suelo acaba produciéndose, se acaba identificando en la parte más baja de la variable correspondiente. Y en este sentido podría ser que estos fueran los primeros indicios de que a lo largo de 2025 se va a producir este suelo en el ajuste de márgenes por un lado y ajuste de volúmenes por el otro que venimos experimentando desde el año 2022. Ojalá sea así, porque si es así, en cierta manera estaremos contradiciendo en alguna medida la previsión a la que ya haré referencia más adelante en esta rueda de prensa, la predicción que mantienen las principales publicaciones especializadas de que el suelo, el inicio de la recuperación no se producirá hasta la segunda fase, hasta la segunda mitad del año 2025. Ojalá se produzca antes. Paso ahora a los efectos de la contribución unitaria, del volumen y del resto en la reducción del EBITDA ajustado. Bueno, aquí pueden ver ustedes que el EBITDA ajustado ha disminuido de forma importante
y que los dos efectos fundamentales son el volumen que ha supuesto de esta variación de 19,48 millones de euros, ha supuesto un 40,5, perdón, ha supuesto, en el caso de los mayores gastos de personal, ha supuesto un 9,34 y en el caso de la reducción de volumen un 8,67. Son las partes mayores de esta bajada. Hay luego una contribución positiva por parte de la contribución unitaria. Recuerdan ustedes que el efecto de los precios, esto lo teníamos en una diapositiva anterior, el efecto del precio, que había sido negativo en términos absolutos, había sido menor que el efecto de los costes variables unitarios, que habían sido positivos. Pues bueno, este efecto neto, los 2,78, esto ha ayudado a elevar el EBITDA, pero desgraciadamente el resto de efectos han sido efectos negativos, destacando el gasto de personal y destacando también el volumen, que han tenido efectos negativos significativos. Muy bien, paso con esto a la cuenta de resultados, una cuenta de resultados muy resumida, pero que debería ser suficiente para que ustedes tengan una idea de qué es lo que ha ocurrido en el año 2024. El primer dato a señalar es, posiblemente estoy empezando ya por el final del cuadro, pero realmente este es un dato que llama la atención y que está en la cuarta fila, empezando por abajo, me refiero al impuesto a las ganancias, que ha pasado de 23,8 millones en 2023 a 597.000 euros, o sea, ni siquiera 1 millón, medio millón en 2024. Bueno, esta es una gran diferencia y a esto he hecho referencia ya al principio de esta rueda de prensa, cuando he dicho que en alguna medida los buenos resultados del año 2023 estaban muy influidos por los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional en lo que se refiere a la limitación de activación de bases imponibles negativas. En el caso de Ercros, esta sentencia supuso que el impuesto de las ganancias de 2023, en lugar de ser un pago a Hacienda, fuera lo reverso, un crédito que tenemos frente a Hacienda y un crédito que lo contabilizamos en 2023 en 23,8 millones. Este crédito, en opinión de los auditores, en opinión de la empresa, es un crédito seguro, es un crédito que lo vamos a obtener, es una deuda de vida que la vamos a obtener, pero sí he de decir que ha transcurrido todo el año 2024 y todavía no la hemos obtenido. Pero es un resultado contable perfectamente legítimo y que por lo tanto tiene su papel en estos resultados de 27,6 millones de beneficio del año 2023. En cambio, en 2024 la situación es totalmente distinta. Aquí no hay ninguna sentencia de ningún tribunal, ni constitucional, ni de otro ámbito que nos ayude, y por lo tanto el impuesto a las ganancias es positivo. Piensen que lo que tenemos son pérdidas y no ganancias, pero es mucho menor, es del orden de 500.600.000 euros. Esta es una cuestión importante que quería señalar. Y otros aspectos a destacar es que, y ahora sí voy a la parte de ingresos y gastos, es que tanto ingresos como gastos, como pueden ver ustedes, caen. Los ingresos caen un 7,6% y los gastos caen un 5,9%. Lo que ocurre es que los gastos caen menos que los ingresos, lo cual resulta en una variación del EBITDA de menos 14,93 millones de euros. Entre los gastos destaca el aumento de los gastos de personal, a los que ya he hecho referencia en varias ocasiones, de 9,3 millones de euros, por causa fundamentalmente, como digo, de este elemento tan importante del convenio anterior,
en donde el ajuste por desviación del IPC respecto al incremento acordado en el convenio se acumuló desde el 21 al 23 al final del periodo, y por lo tanto nosotros lo hemos tenido que registrar en los resultados de 2024, y por esto pesa de forma tan importante el epígrafe de costes de personal. Muy bien, paso entonces al balance. En el balance los comentarios a hacer son cuatro esencialmente. Por una parte, los activos no corrientes disminuyen, como pueden ver, en 15,3 millones, 15,35 millones de euros, debido principalmente a la reclasificación a corto plazo de la deuda a cobrar de la Hacienda Pública de 19,33 millones de euros. En el 2023 esta deuda la situábamos como una deuda que éramos conscientes de que probablemente no la cobraríamos de forma inmediata, y por lo tanto por lo menos una parte la aplazábamos, ¿no? Ahora la situamos ya en el corto plazo, bajo la idea de que esta es una deuda que deberíamos ya cobrar en el año corriente, en el año 2025. Entonces esta es una de las causas de la disminución de los activos no corrientes. En lo que respecta al capital circulante, el capital circulante aumenta en 33,77 millones de euros como consecuencia, otra vez, del aumento de los activos corrientes también es verdad que hay otros efectos, pero otra vez por causa de la reclasificación de la cuenta a cobrar a la Hacienda antes referida por 19,33 millones de euros. Y también en este caso hay un aumento de existencias por 11,08 millones de euros. Pasando al origen de fondos, pueden ver que el patrimonio neto disminuye en 21,96 millones de euros, es decir, casi en 22 millones de euros, por, entre otras causas, las pérdidas del periodo, que han sido de 11,66 millones de euros, y el pago del dividendo por 8,78 millones de euros. Y la deuda financiera neta, la variación de la deuda financiera neta, que aumenta, como pueden ver ustedes, en 43,5 millones de euros. Paso a la siguiente diapositiva para explicarla en términos gráficos. Como pueden ver ustedes, el año 2024 comenzó con 90 millones de euros de deuda financiera neta. A lo largo del año esta deuda aumentó en 17,16 millones por el flujo de caja libre negativo y en 13,03 millones por renovación de alquileres, 9,10 millones por la retribución a los accionistas y 4,22 millones por otras causas de orden menor. O sea, estos han sido 4 efectos, los 4 en la misma dirección, es decir, en la dirección de incrementar la deuda financiera neta, que han hecho que el incremento total sea de 43,51 millones de euros, situándose a 31 de diciembre de 2024 en los 133,58 millones de euros que tienen ustedes en el gráfico. En la siguiente diapositiva tienen el detalle de la composición de la deuda financiera neta. La deuda financiera neta es fundamentalmente la deuda financiera bruta menos los recursos que tenemos en tesorería y menos los recursos que tenemos en depósitos. Pues bien, lo que se puede ver en este cuadro es que el aumento de la deuda financiera neta en 2024 se debe principalmente al incremento de la deuda financiera bruta, cuya subida a su vez se explica por el aumento de la financiación de circulante. Estas son
las razones de esta subida de la deuda financiera neta. Paso ahora a la liquidez. ERCROS, a pesar de esta fase de ajuste cíclica en la que estamos inmersos y a pesar de las circunstancias que les estoy poniendo de manifiesto, conserva una posición de liquidez muy importante. A 31 de diciembre de 2024, ERCROS mantiene una posición financiera muy sólida, con una liquidez, como pueden ver en el cuadro, de 110,14 millones de euros, que es inferior a la registrada a 31 del 12 de 2023, fundamentalmente por causa de la disminución de la financiación no dispuesta, que pueden ver ustedes en el cuadro, que baja entre un año y otro en un 33%. Los resultados por negocios, por cada una de las tres divisiones en las que se organiza en ERCROS, es decir, la división de derivados del cloro, la división de química intermedia y la división de farmacia, la tienen ustedes en este cuadro, y para describirla voy a utilizar estos gráficos que quizás sean más directos y más informativos. Como pueden ver, en el cuadro de la izquierda plasmamos la evolución de las ventas entre 2023 y 2024. 2023 es la columna así un poquito más difusa y 2024 es la columna del mismo color pero más sólida. Pues como pueden ver ustedes aquí, en lo que respecta a las ventas, de hecho todas las ventas en todos los negocios, tanto en derivados del cloro, química intermedia como farmacia, en todos los negocios las ventas han disminuido. Pero es importante señalar que mientras que la disminución en química intermedia y farmacia es una disminución relativamente pequeña, de 197 a 195 en química intermedia y de 67 a 63 millones en farmacia, en derivados del cloro es una disminución mucho más importante, de 443 a 386. Es decir, que el efecto cíclico del que estamos hablando, este efecto de ajuste de márgenes y ajuste de volúmenes, está afectando fundamentalmente a lo que es la química básica, más que la química especialista, que sería la química de los otros dos negocios. O sea que, en total, las ventas han disminuido un 12,8 en derivados del cloro, un 1,4 en química intermedia y un 6,6 en farmacia, haciendo que la disminución agregada para la suma de estos tres negocios sea del menos 9,0%, de 707 millones a 643 millones. Y esta es la historia también del EBITDA, pero con alguna variación, y la variación es que el EBITDA, que como pueden ver ustedes en la suma de los tres negocios cae de forma importante, cae desde 48 millones a 29 millones, una caída del 39,6%, se debe exclusivamente al negocio, a la división de derivados del cloro, que cae de 34 millones a 12 millones, una caída del 63,2%. Y esto es así, por eso he dicho exclusivamente, porque tanto química intermedia como farmacia, aunque por pequeñas cantidades, una lástima, porque si hubieran sido mayores cantidades hubiera contrarrestado más el efecto de derivados del cloro, sube en el caso de química intermedia de 13 a 15 millones el EBITDA ajustado y de 0,8 millones a 1,2 millones. Es decir, estos dos negocios son importantes para la compañía, esto lo he repetido en múltiples ocasiones, por la distinta forma en la que el ciclo afecta a estos negocios con respecto al efecto que tiene sobre los derivados del cloro, sobre la química básica. Y esto se pone en evidencia en este gráfico. El ajuste, como he dicho, desde mitades del 2022 sigue continuando, pero fíjense que en estos momentos está afectando fundamentalmente a derivados del cloro, pero ya
muy poco o nada, porque ya hay un incremento a química intermedia y a farmacia. Estos también podrían ser otros indicios añadidos a los del comportamiento distinto de la segunda mitad a la primera mitad en elementos importantes de la cuenta de resultados, digo, indicios adicionales de que quizás estemos ya acercándonos, quizás estemos ya empezando a definir el suelo de este ajuste cíclico. Aquí tienen por negocios el margen ajustado, y la historia es exactamente la misma que les acabo de explicar cuando hablaba del EBITDA en términos absolutos, es decir, en millones de euros. Ha habido una caída muy importante en el margen del EBITDA ajustado, es un margen con respecto al volumen de ventas. En el caso de derivados del cloro, que ha bajado del 7,7% al 3,2%, pero ha habido un incremento ya relativamente significativo del 6,8% al 7,7% en química intermedia y del 1,2% al 1,9% en farmacia. Pero naturalmente, y como en el caso del EBITDA, cuando lo veíamos en términos absolutos, el efecto global es un efecto negativo, es un efecto en donde la suma del EBITDA ajustado de estos tres negocios baja desde del margen del EBITDA ajustado baja desde el 6,8% al 4,4%. Más datos generales sobre Ercros. Ercros es una compañía exportadora, es una compañía muy exportadora. La exportación supone el 54% en estos momentos, en el año 2024, frente a un 46% que se ha vendido en el mercado doméstico. Y naturalmente hay variaciones significativas entre los negocios. El negocio más exportador con mucho es farmacia, que prácticamente exporta el 100% de su producción, concretamente el 96% frente a un 4% de ventas en el interior de España. Química intermedia, que también es un negocio muy exportador, un 67% de las ventas se venden fuera de España y solo un 33% en España, y derivados del cloro, que exporta menos que estos dos otros negocios, pero que no es ni mucho menos un negocio dedicado, orientado exclusivamente a las ventas internas, porque de hecho vende al exterior, exporta un 41% y un 59%. Es naturalmente la menos exportadora de las tres divisiones que tenemos en la compañía. Tienen aquí las ventas por destinos, fundamentalmente España, bueno, este es coherente con los datos agregados que he mencionado anteriormente, acapara el 46% de las ventas, y el resto, por lo tanto las exportaciones, van al resto de la Unión Europea, un 29%, al resto de la OCDE, un 16%, y al resto del mundo, un 9%. Y en términos de divisas, bueno, no sorprendentemente, el euro es la divisa predominante, un 79% de nuestras transacciones vienen denominadas en euros, pero hay una cantidad no despreciable de un 20,4% denominada en dólares, y a otras mucho más pequeñas en otras divisas que ocupan el 0,6%. Acabo con una descripción muy rápida de las inversiones del Plan 3D. Ustedes tienen en la nota de prensa que se ha distribuido, tienen un detalle mucho más preciso para aquellos que estén interesados. Pero esencialmente lo que voy a señalar es que recuerden que el Plan 3D es un plan que va desde el 2021 al 2029. Ahora estamos comenzando el año 2025, es decir, han transcurrido 21, 22, 23, 24, unos 4 años. Bueno, pues en estos 4 años, 3 años y pico, se han culminado las siguientes actuaciones.
En lo que respecta al pilar de la diversificación, se han ampliado toda una serie de plantas y actividades que las cito aquí. La planta de polioles en Tortosa, la planta de polvos de moldeo en Sardañola, las plantas de clorito sódico y de ATCC en Sabiñánigo, la planta de fosfomicina trometamol, ácido fusídico micronizado estéril, nuevas plantas de extracción de sales de eritromicina y vancomicina y gentamicina, y el escalado industrial de estos productos en Aranjuez, y por último la planta de resinas Ercros Tech en Almusafes. O sea, todas estas son ampliaciones o nuevas plantas que se han producido dentro del pilar de la diversificación del plan 3D. En lo que respecta a la digitalización, esta es una línea de actuaciones que es mucho más continua en el tiempo. Bueno, pues sigue la implantación y mejora de proyectos de Business Intelligence en las áreas de compras, logística, producción y mantenimiento, el seguimiento de las expediciones por vía marítima y terrestre, soluciones para el uso de dispositivos móviles y digitalización en procesos de carga y descarga de permisos de trabajo, y asimismo dentro de la digitalización se encuentran en fase avanzada los proyectos de Big Data y Internet of Things, la introducción de mejoras en el control de las plantas de producción mediante inteligencia artificial, el uso de dispositivos móviles en el mantenimiento y la logística, la mejora de las infraestructuras, la ciberseguridad, la optimización del entorno de trabajo y la automatización de plantas, sensorización y actualización de los sistemas de control en el área de producción. Y en el último pilar, en el pilar de la descarbonización, un pilar muy importante, como saben ustedes, hay que reseñar la mejora de la eficiencia energética en Tortosa y la optimización de los consumos energéticos en Sardañola, la sustitución de luminarias por LED en las fábricas de la División de Química Intermedia, en el complejo industrial de Tarragona y en las fábricas de Flix y Sabiñánigo. La optimización de los consumos de productos químicos y materias primas en Aranjuez, la mejora del aprovechamiento del hidrógeno en Sabiñánigo, Vilaseca 1 y Vilaseca 2, la nueva planta de cristalización de la sal en Sabiñánigo, el nuevo parque de generación de energía fotovoltaica en Monzón, la nueva planta de producción de polvos de moldeo con material reciclado en Sardañola, y proyectos varios de mejora de eficiencia energética en Almusafes. Muy bien, y con esto paso a lo que sería mi última reflexión en esta presentación, que es la que hace referencia a la previsión que la compañía siempre hace cuando hace una aparición pública. Decimos qué es lo que ha ocurrido en el año correspondiente, pero decimos también qué es lo que esperamos, por lo menos del inmediato futuro. Este es un tema que ya lo he tratado un poco en el curso del desarrollo de la rueda de prensa, y que ya han visto que, en cierta manera, decía que igual estos indicios que tenemos de que estamos identificando un suelo desacredita, por decirlo así, una de las primeras conclusiones de lo que esperamos para 2025. Y es porque nosotros, cuando elaboramos esta sección, siempre echamos mano de cuál es el consenso de las publicaciones especializadas, porque creemos que ellas tienen mayor información que la que tenemos nosotros, tienen un ámbito porque están en contacto no solo con agentes, productores o consumidores de productos químicos en España o en la península ibérica, sino en Europa y en todo el mundo, y por lo tanto tiene más valor las consideraciones que hacen. Pero es verdad que el consenso de las publicaciones especializadas en estos momentos retrasa el inicio de la recuperación del sector químico europeo a la segunda mitad de 2025. Es decir, estaríamos hablando de una previsión en donde el suelo lo está identificando
en la mitad de 2025 y la segunda mitad sería la mitad en donde comenzaríamos a ver ya la recuperación. Yo lo que estaba diciendo antes es que los indicios que tenemos es que podríamos quizás alcanzar este suelo en Ercros, por lo menos, antes, y empezar, por lo tanto, esta recuperación hacia arriba antes de la segunda mitad de 2025. Ojalá tenga razón yo y no tengan razón las publicaciones especializadas, pero recuerden que la probabilidad con la que aciertan las publicaciones especializadas es significativamente superior a la probabilidad con la que yo acierto. Bien, en este entorno de alta incertidumbre, la debilidad de la demanda, los altos costes energéticos y la fuerte competencia internacional son los elementos esenciales que definen el contexto económico. Y por lo tanto, en este contexto tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy francos. No podemos descartar que, como ha ocurrido en 2023, como ha ocurrido en 2024, el margen y el volumen de ventas de Ercros continúen viéndose negativamente afectadas a lo largo del año. O sea, esta es una cuestión que todos debemos tener presente y que es importante ponerla de manifiesto públicamente en ocasiones como la que estoy ahora protagonizando. Naturalmente, esta incertidumbre decimos que es alta, pero podría empeorar, podría aumentar significativamente a causa de la previsible política arancelaria de Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos de momento ha hecho anuncios, la nueva administración ha hecho anuncios de una mayor beligerancia desde el punto de vista de política arancelaria, y algunos de los anuncios que ha hecho son anuncios que nos hacen temer que pueda haber una afectación en lo que respecta a productos europeos y por lo tanto también a productos españoles. Por lo tanto, es razonable hacer referencia a esta cuestión como una cuestión que podría elevar el nivel de incertidumbre, el alto nivel de incertidumbre que ya tenemos en estos momentos. También es verdad que una cosa son los anuncios que se hacen, y de momento en una gran medida estamos hablando de anuncios, que las decisiones finales que se toman. Por lo tanto, hay que ir con calma, hay que esperar y hay que ver qué es lo que realmente acaba ocurriendo. Pero quiero acabar con otra cuestión, que creo que es una cuestión importante y de mucha actualidad. De la misma manera que les he dicho, que les acabo de decir, que este alto nivel de incertidumbre podría todavía elevarse a causa de la política arancelaria de los Estados Unidos, también podría disminuir de forma importante, por lo menos en el área de los precios de la energía, si la guerra en Ucrania llegara a su fin. Este es un punto importante. Yo recuerdo que precisamente en la rueda de prensa, la misma rueda de prensa que la que tenemos ahora, de febrero de 2022, era una rueda de prensa que coincidía en la mañana siguiente, en la mañana de la misma noche en la que se había iniciado la guerra en Ucrania, en la que las tropas rusas habían invadido ya suelo ucraniano. Bueno, pues en estos momentos, después de 3 años, estamos en una situación en la que, por lo que podemos leer en los medios, hay un cierto interés, no solo por parte de Estados Unidos, sino creo yo también por parte de otros países europeos, y en el fondo tiene que haber también un cierto interés por parte del mismo gobierno ucraniano en que este conflicto, esta guerra, llegue a su fin. Si esto es así, si la guerra llega a su fin, los mismos efectos negativos que hemos tenido que sufrir desde mitades del 2022 hasta ahora se podrían convertir en una situación totalmente distinta, sobre todo una vez se regularicen los canales de transmisión comerciales de energía entre Rusia y el resto de Europa. Muy bien, muchas gracias y quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien hacerme. Gracias. Vale, pues muchas gracias, presidente. Vamos a abrir el turno de preguntas.
Por favor, levantad la mano y os iremos dando el turno a medida que lo hayáis solicitado. Os ruego que encendáis la cámara para que el presidente pueda ver cómo formuláis la pregunta. La primera persona que ha solicitado la palabra es Carles Huguet, El Economista. Carles, tienes la palabra. Carles, no se te oye ni se te ve. No sé si tienes algún problema. Estás muteado, por cierto. Deberías quitarte el micro, el audio. Vamos a ver si hay alguna otra palabra. De momento no hay nadie más que haya solicitado la palabra mientras Carlas prepara su ordenador para poder formular su pregunta. ¿Alguna otra Hola, persona? ¿ahora? Ahora, Carlas, sí, Hola, ya. perdonadme, Andaban. perdonadme porque ha sido intentar activar el vídeo y me ha explotado el ordenador, disculpadme. Perdona, Lares, sin vídeo para que no se me vuelva a cortar. Sí, por supuesto. Yo tenía dos preguntas. La primera es si Aircross contempla algún tipo de ajuste o algún tipo de modificación en este plan 3D ante esta caída de ventas y EBITDA, o no se puede hacer nada más que esperar a este cambio de ciclo que va a hacer suelo, como decís, a mitades de 2025, ya sea primera mitad o segunda mitad. Si la empresa puede hacer algo o piensan hacer algo un poco para intentar, a pesar de que el ciclo no sea positivo, pues volver a ganar dinero. Y luego la segunda pregunta era sobre la apertura de la segunda fase, la CNMC dio indicios de que percibía riesgos en el mercado de sosa cáustica en el caso de Bondalti y en el hidróxido de potasio y carbonato de potasio en el caso de Seco. Mi pregunta era si como experto en el sector, el señor Zabalza podía apreciar o creía que podría haber algún tipo de riesgo en la competencia, pues del mismo modo que los dirigentes del Sabadell han opinado públicamente sobre los posibles efectos de la competencia que tendría, pues, por ejemplo, sobre el mercado de pymes, la OPA de BBVA. Serían estas dos preguntas, gracias. Muy bien, vamos a ver, paso a contestar a las dos preguntas. En lo que respecta a si contemplamos modificación en el plan 3D, efectivamente, el plan 3D es un plan vivo, es un plan que tiene un periodo del año 2021 al año 2029, un periodo largo, y sobre todo hay cambios no tanto en el contenido del plan, porque el contenido del plan se mantiene y los distintos proyectos que hemos identificado en el plan son proyectos que llevamos a cabo. De hecho, incluso hay proyectos adicionales que se han ido poniendo de manifiesto como necesarios a lo largo de los años, pero sí estamos considerando, de hecho ya se ha producido así por propias razones naturales, un cierto alargamiento del calendario, una cierta reorganización del calendario, en el sentido de que proyectos que estaban programados para empezar en el mismo año 2021 o 2022, pues quizás comiencen en el año 2022 o 2023. O sea que desde este punto de vista sí que vamos a hacer una reconsideración que en estos momentos es probablemente más acuciante, porque en estos momentos es cuando estamos en lo que antes en mi exposición he identificado como lo que podría ser ya el inicio del suelo de esta fase de ajuste. Bueno, en esta fase, en un suelo, por definición, estás en la parte más baja y, por lo tanto, a la vista de estos resultados negativos que hemos tenido, vamos a hacer un ejercicio más sistemático para redefinir el calendario
y creo yo que no tanto para redefinir el contenido va a ser el mismo, pero el calendario probablemente va a experimentar un cierto ajuste hacia adelante. Y luego, en lo que respecta a la cuestión de la segunda fase, efectivamente, la CNMC, en las respectivas notas sucintas que emite y que cuelga en su página web, hace una explicación de cuál es primero la naturaleza de la fase 2 y luego da algunos detalles de por dónde está orientando su análisis adicional que va a comenzar. En el caso de Bondalti, es verdad que la CNMC decía que veía posibles peligros de competencia en el caso de los mercados de la sosa cáustica y del hipoclorito sódico. Y en el caso de ESECO, bueno, pues lo mismo, está diciendo que ve posibles efectos sobre la competencia en los mercados de la potasa líquida, la potasa sólida y el carbonato potásico. Bueno, vamos a ver, el procedimiento de las OPAs es un procedimiento que está muy pautado, ¿no? Y es un procedimiento en donde lo que se pide por parte de las compañías opadas es, en la medida de lo posible, un compromiso de pasividad a los efectos de que la OPA cumpla con sus finalidades, que es no poner dificultades artificiales a la realización de la operación si es que ésta merece la aprobación de los órganos competentes. Nosotros, en este sentido, bueno, hemos visto esta decisión de la CNMC a la fase 2, hemos leído con atención las dos notas sucintas y no hemos hecho ninguna alegación. Es decir, piensen que lo que se dice en las notas sucintas no es una decisión, ahí no se toma ninguna decisión. La CNMC no dice, aquí hay un problema de competencia y este problema de competencia se cuantifica en este sentido. No, no dice esto, simplemente hace una descripción de las razones, una descripción objetiva de las razones que le inducen a pasar de la fase 1 a la fase 2. En este sentido, nuestra no alegación pone de manifiesto, de forma implícita naturalmente, pero ahora yo no tengo ningún problema en explicitarlo, que nosotros estamos de acuerdo con la CNMC. Creemos que está en lo cierto cuando dice que podrían haber problemas de competencia en el caso de los mercados de la sosa y del hipoclorito, en lo que respecta a Bondalti, y en el caso de las potasas líquida y sólida y del carbonato potásico en lo que respecta a ESECO. Entonces ya aquí se acaba un poco la manifestación de Aircross, en el sentido de que, bueno, ya tendremos tiempo cuando, vamos a ver, nosotros no alegamos porque estamos de acuerdo con esta descripción y estamos de acuerdo en que probablemente esta cuestión merece un análisis en mayor profundidad. ¿Qué es lo que es la fase 2? La fase 2 es, bueno, analicemos estas cuestiones con mayor intensidad para ver si hay un problema de competencia. Pero no han dicho que haya un problema de competencia. Por lo tanto, tendremos que esperar y esperaremos en el momento oportuno, el momento en el que se pida al Consejo de Administración cuál es su opinión respecto a la aceptación de la OPA. Y esto va a tardar todavía, porque esto, recuerden ustedes que esta manifestación por parte del Consejo de Administración se producirá dentro de un plazo de 10 días a partir del comienzo
del periodo de aceptación. El periodo de aceptación es el periodo final, que viene determinado por la CNMV, no la CNMC en este caso, sino la CNMV, para que los accionistas de la compañía Aircross tomen sus decisiones de vender o no vender sus acciones a la OPA que haya salido triunfante. Pero ese es el momento en el que ya sabremos qué es lo que habrá dicho la CNMC, ya sabremos si la CNMC ha dicho que sí hay problemas de competencia, o que no los hay, o que los hay en una determinada medida o no los hay, o que a raíz de este análisis ha decidido poner condiciones a las OPAs, y sabremos también si los oferentes han aceptado estas condiciones o no las han aceptado y se han retirado, es decir, tendremos mucha más información y ese será el momento, ese es el momento que está previsto, que la empresa OPADA ponga de manifiesto su opinión, no antes. Usted se ha referido a la OPA del BBVA y del Sabadell. No me gusta hablar de empresas concretas y no voy a hablar, a excepción de decirles dos cositas muy pequeñas. Una, estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es una OPA de los dos principales, o casi los dos principales bancos de España y muy importantes a nivel europeo y a nivel mundial, y otra cosa es una OPA de dos OPAs relativamente pequeñas, como son las que nos ocupan aquí para las combinaciones Bondalti Aircross y Eseco Aircross. Estamos hablando de dos cosas distintas. Y luego estamos hablando de una situación también que es muy distinta, y es que mientras que la OPA del BBVA al Banco de Sabadell, ya desde el principio, porque el principio no comenzó como una OPA, sino comenzó como una operación potencialmente amigable, que finalmente no lo fue, porque no se pusieron de acuerdo, pero claro, ya comenzaba con un clima en donde se estaban aireando cuestiones a través de la prensa, que después, un poquito para mi sorpresa, se han seguido aireando. Ha habido una campaña bastante activa de utilización de anuncios de prensa, etcétera. Pero esto también es algo totalmente distinto en nuestro caso. En nuestro caso, que yo sepa, vaya, lo sabría seguramente, ni Bondalti ni Eseco han dicho nada respecto a las bondades de la operación, a lo que iban a hacer o a críticas que se podrían hacer a Aircross en lo que respecta a su actual equipo directivo, etcétera. No han dicho nada, no han dicho ni mu. ¿Qué quieren? ¿Que me ponga ahora a contrarrestar molinos de viento que no existen? No lo voy a hacer, naturalmente, entre otras cosas porque no lo debo hacer, de acuerdo con los procedimientos legales en las que las OPAs están establecidas. Pero tengan paciencia, estamos llegando. Se va a alargar el periodo, O sea, ya he dicho antes que probablemente hasta octubre, noviembre, esta es la previsión interna que tenemos en estos momentos, no va a concluir, pero bueno, va a llegar un momento en donde vamos a entrar ya en las decisiones explícitas de la CNMC, vamos a saber cuál es la opinión, esta ya será una opinión, un resultado del análisis, no será simplemente una descripción de la situación, y ahí será el momento ya de ir definiendo cuál es la postura del Consejo respecto a estas OPAs, o en particular respecto a la OPA que acabe siendo la OPA última, sobre la que también los accionistas de Aircross van a tener que decidir. Muchas gracias, presidente. Vamos a formular una pregunta escrita de Luis Florio, de La Vanguardia. Luis pregunta, ¿confía la gestión actual en dar la vuelta al negocio? ¿Cree que estos resultados pueden empujar a los accionistas a aceptar alguna de las OPA? Gracias.
Muy bien, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Confiamos en dar la vuelta a esta situación, a estos resultados? Naturalmente que confiamos. Y confiamos porque llevamos trabajando en este sector durante ya un cierto tiempo, en mi caso cerca de 29 años, y por lo tanto este no es el primer ciclo que veo, ni el segundo ni el tercero. Probablemente he visto como 3 o 4 ciclos de mucha envergadura, y algunos, sobre todo el asociado a la gran recesión del 2008-2009, de un importe de un carácter mucho más grave que el actual. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que vamos a dar la vuelta, utilizando su expresión, vamos a dar la vuelta al negocio. De hecho, si se fijan, en mi intervención he puesto mucho énfasis en este mejor comportamiento, esta mejor performance de la compañía en la segunda mitad del año respecto a la primera mitad del año. Es verdad que es dentro de un contexto de variables que continúan bajando, pero la pendiente del descenso cada vez es menor, cada vez se acerca más al cero, cada vez está señalando de forma más clara el suelo al que nos estamos aproximando. Bueno, este es el primer paso para dar la vuelta a la situación. Cuando este suelo lo identifiquemos, las cosas pueden ir a mejor, y pueden ir a mejor quizás con una cierta rapidez, sobre todo si hay una concatenación de cosas buenas que se producen al mismo tiempo. Y ahí es donde ponía también el énfasis en mi última consideración, cuando decía que el nivel de incertidumbre bajaría de forma drástica y todo mejoraría, en particular los precios de las energías, si la guerra de Ucrania llegara a su punto final. Y me pregunta usted si podría esto afectar a los accionistas en su posición respecto a las OPAs. Bueno, vamos a ver, yo no puedo hablar en nombre de los accionistas, ni siquiera el Consejo. El Consejo va a hablar, va a intentar captar el sentir de los accionistas. De hecho, tenemos a un accionista importante dentro del Consejo, pero va a ser la opinión del Consejo. Por lo tanto, yo no puedo aquí decir qué es lo que van a decidir los accionistas. Puedo hablar con respecto a las 100.000 acciones que yo tengo, pero bueno, esto no tiene mayor importancia y por lo tanto debo esperar a que el Consejo tenga el momento, llegue al momento adecuado para manifestar su opinión. O sea que los accionistas ven que esto está en una fase baja, está bajando, pero también tienen experiencia, porque nuestros accionistas llevan bastante tiempo en la compañía y por lo tanto también han experimentado una variedad de ciclos y saben que después de una bajada viene un suelo primero y una subida después. Por lo tanto, estoy seguro que también están pensando en estos términos. Sí, Ruth Font, de Expansión, plantea 2 preguntas. La primera, y yo creo que ya se ha dado por contestada, pero en todo caso la repito, pregunta si la compañía presentará alegaciones a la CNMV, a una o a las 2 OPAs después de iniciar la segunda fase de análisis. La segunda pregunta es en relación con los aranceles de Estados Unidos. ¿Qué exposición tiene Ercros en Estados Unidos? ¿Qué porcentaje suponen las exportaciones al país? Gracias. Muy bien. Bueno, respecto a la primera pregunta, ya lo he dicho antes, ¿no? De momento no hemos alegado, pero es que no hemos alegado a lo único que podríamos haber alegado, que es al contenido de las 2 notas sucintas. Y el contenido de las notas sucintas es un contenido simplemente de una descripción. Lo que está diciendo la CNMC es que la CNMC, ha decidido un análisis ulterior. Y dice el porqué.
dice en dónde se va a centrar en este análisis, en qué productos concretos se va a centrar. Bueno, nosotros no alegamos, entre otras cosas, el no alegar implícitamente está diciendo que sí, estos son productos en donde la suma de los dos porcentajes, bueno, pues son sumas ya un poco significativas y por lo tanto podrían, como dice la CNMV, podrían tener efectos sobre la competencia. Pero esto es lo que dice la CNMV, por lo tanto no vamos a contradecirla, ¿no? Pero eso no quiere decir, el no alegar ahora a las dos notas sucintas, no quiere decir que no aleguemos luego a lo largo del proceso, el resto del proceso de las OPAs. Piense usted que precisamente a raíz del paso a la fase 2, las partes tenemos derechos a personarnos en los dos expedientes, y eso lo hemos hecho inmediatamente. Ahora estamos personados ya en el expediente Bondalti-Aircross y estamos personados en el expediente Eseco-Aircross. ¿Qué quiere decir estar personado? Quiere decir que la empresa, Aircross en este caso, tiene acceso de primera mano, directo, a toda la información que se vaya generando en el intercambio de requerimientos que hace la CNMC a las empresas y que las empresas responden a la CNMC. Es decir, a lo largo de este proceso, bueno, si hubiera alguna cosa que vemos que, de hecho, que es materialmente falsa o que está muy alejada de la realidad, pues seguramente que alegaremos, y alegaremos también a si se van tomando decisiones ya concretas, pero decisiones, no descripción, sino ya entonces decisiones finales concretas sobre las condiciones, sobre cualquier otra cuestión que creamos que va en contra de los intereses de la compañía y en contra de los intereses de sus accionistas, de los accionistas de Aircross, entonces alegaremos, evidentemente, pero no vamos a alegar respecto a las dos notas sucintas. Y luego, sí, había lo de Estados Unidos. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. En lo que respecta a Estados Unidos, perdón, porque me temía que me harían esta pregunta y por lo tanto tengo datos así más detallados y quiero hacérselos llegar. Vamos a ver, sí, efectivamente nosotros vendemos a Estados Unidos, no es nuestro mayor mercado, pero vendemos a Estados Unidos y concretamente los parámetros básicos son en estos momentos un 2,6%, ya ven, una cantidad relativamente pequeña, 2,6% del volumen total que vendemos fuera lo vendemos en Estados Unidos. En lo que respecta a la facturación, nuestras ventas a Estados Unidos representan el 8%. Y en lo que respecta a la contribución, representan el 13,5%. Es decir, vendemos un volumen relativamente pequeño, pero de productos que son de alto valor añadido y que por lo tanto pues, representan ya un porcentaje más alto en lo que respecta a la facturación, un 8%, y un porcentaje todavía más alto en lo que respecta al margen, en lo que respecta a la contribución. Vamos a ver, de momento no tenemos ninguna noticia concreta de que ninguno de los productos que vendemos vaya a ser afectado por cambios arancelarios. Cuando lo tengamos veremos a ver exactamente cuál es el grado de esta afectación. Pero como pueden comprobar, estamos hablando de porcentajes relativamente pequeños. Es verdad que estos serían efectos directos, pero también hay efectos indirectos. Por ejemplo, tengamos en cuenta que el sector de la automoción, el sector de la manufactura de automóviles es un gran consumidor de aluminio y que la producción del aluminio
necesita de mucha sosa, por lo tanto también podrían haber efectos indirectos si, por ejemplo, como se ha oído, lo que pasa es que se han oído tantas cosas estos días, el sector del aluminio fuera un sector particularmente identificado como un sector para ser objeto de cambios arancelarios significativos. Entonces, un poco pues para resumir, tenemos una cierta presencia en Estados Unidos, es una presencia de alto valor añadido, pero relativamente pequeña, en términos de volumen solo de un 2,6%, y de momento no ha habido absolutamente ninguna afectación. Y luego simplemente he recordado que también hay afectaciones indirectas, pero que estas vendrían ya a través de efectos mucho más generales, no tanto por la vía de aranceles como por la vía de precios de productos, como por ejemplo el precio de la sosa, si es que el aluminio fuera objeto de protección arancelaria especial por parte de Estados Unidos. Sí, a la última pregunta. De momento no hay más solicitudes. Es de Maite Coca, de ON Economía. Maite, sisplau, quan vulguis. Hola, ¿me escucháis? Sí. Sí, perfectamente. A ver, espera, el vídeo no sé si funciona. Sí, también. Sí, también. A ver, yo tenía... buenos días. Buenos días. Tenía un par de cuestiones. En cuanto al plan 3D, el hecho de que se alargue en el tiempo, si nos podía explicar a qué se debe, si es al impasse, a la espera de que se produzcan las OPAs. Después, si nos podía repasar las cifras. Si no voy equivocada, el plan era de unos 92 millones de inversiones. De estos, había como unos 40 millones que venían de las ayudas del banco, de BEI. No sé si ya las tienen o si también se van ejecutando por plazos. Y después otro tema era de las previsiones del 25. Ya sé que me dirá que como es una cotizada igual no se puede, pero ¿alguna previsión de esta mejora posible que puede haber de recuperación? ¿En qué previsiones podrían tener de ventas o de EBITDA en cifras o en porcentajes? Y después quería preguntar, no sé si hay alguna novedad sobre el tema de los terrenos, hablo así en general, sin entrar en el detalle, sobre el tema de los terrenos que hay cercanos al posible proyecto de Hard Rock. No sé si han tenido que tomar ya algunas medidas, si sigue el tema en impasse. Gracias. Muy bien, muchas gracias por las preguntas, Maite. Vamos a ver, en lo que respecta al plan 3D, sí, he hablado de un posible cambio en el calendario, alargándolo en el tiempo, pero esto no es por razón de las OPAs. Las OPAs no paralizan a una compañía que está siendo objeto de una OPA no es una compañía que esté atada de manos. El principio general es que la gestión de la compañía opada debe comportarse utilizando una terminología bastante común inglesa, es business as usual, es decir, hay que hacer las cosas como se hubieran hecho aún sin haber existido la OPA. No, nada que ver con la OPA. Si hacemos una revisión, estamos en ello, estamos estudiándolo ahora, en el plan 3D, la vamos a hacer por causa de la experiencia de estos 2 años últimos, del año 2023 y del año 2024. El año 2023 también fue un año bastante pobre, los resultados fueron positivos pero muy pequeños, porque como ya he dicho en mi intervención, el resultado contable venía muy afectado por la sentencia del Tribunal Constitucional, y el 2024, como ven, pues ya claramente un resultado negativo. Bueno, pues sería sorprendente que después de estos 2 resultados tan negativos, que figuran dentro de lo que es el horizonte del plan 3D, no hiciéramos nada. Es evidente que hay que recomponer un poco los calendarios, hay que recomponer también la financiación.
todas las financiaciones, las facilitadas por el BEI y el sistema de financiación general de la compañía, todo se mantiene exactamente igual que se había contratado y por lo tanto esto no viene afectado, pero sí que es nuestro deber el creer que el redefinir lo que es un plan por definición, un plan estratégico, afecta a varios años y sería impensable creer que después de este shock de precios de energía todo ha quedado como igual que antes de estos dos grandes acontecimientos a los que he hecho referencia en mi rueda de prensa, ¿no? La COVID y la guerra en Ucrania. No, vamos a hacer esta redefinición, pero va a ser una redefinición, cuidado, de calendario, no de contenido, Los proyectos son proyectos que además muchos de ellos están ya finalizados, les he leído la lista, y otros están en estado en marcha y los proyectos se van a mantener. Lo único que el ritmo de finalización quizás se alargue un poco en el tiempo. Vamos a ver, la segunda pregunta era si podría concretar más las previsiones del 2025. Bueno, vamos a ver, yo creo que ya en lo que respecta a la previsión me he extendido bastante, pero sí me he extendido bastante en términos cualitativos, es verdad. No podemos, en este momento no acostumbramos a hacer ninguna predicción cuantitativa. Las predicciones cuantitativas, yo creo que hacemos dos a lo largo del año, una poco antes de la Junta General y otra hacia el final del ejercicio, quizás en el tercer trimestre. Esas dos previsiones ya sí son previsiones cuantitativas, con unos márgenes de variación naturalmente, pero cuantitativas. Pero más allá de estas dos previsiones no hacemos previsiones cuantitativas, o sea que me va a tener que dispensar, pero me quedo en lo que respecta a la previsión del 2025 en las consideraciones cualitativas, que creo que eran de bastante contenido, a pesar de ser solo cualitativas, que he hecho en mi intervención. Y en lo que respecta a los... usted ha hablado de terrenos, no sé si se refería a terrenos de Vilaseca 1 relacionados con Hard Rock. Bueno, ahí entiendo yo que su pregunta es si nosotros en el curso normal de nuestra actividad inversora y de nuestra actividad para mejorar la productividad, para mejorar la eficiencia energética, para mejorar también la seguridad, evidentemente todo forma parte de la mejora de la compañía. Hay una serie de planes de inversiones que están ya formulados, están sometidos a la correspondiente autoridad de la comunidad autónoma para que dé su permiso medioambiental, que están ya concedidos, y es verdad que algunos de ellos son proyectos de mejora de seguridad que suponen un incremento de la seguridad y por lo tanto una disminución de lo que es el perímetro de afectación en lo que respecta a riesgos en los terrenos de Vilaseca 1, en proyectos que sí, serían proyectos que estarían colindando con los terrenos en donde se va tentativamente a crear el nuevo proyecto turístico, hotelero, etcétera, al que usted hacía referencia. Pero no tiene nada que ver con la existencia de este proyecto. Nosotros, nuestra política de mejora de la eficiencia energética, mejora de la productividad industrial, mejora de la seguridad, son decisiones que tomamos por razones internas y dentro de un calendario que, si usted lo extiende en el tiempo, verán que se vienen tomando desde hace mucho tiempo. O sea que no tienen nada que ver con Hard Rock. Solo una puntualización, de los 92 millones del plan 3D, ¿cuántos llevarían ejecutados hasta la fecha? Pues ahora, así de memoria, no se lo puedo decir, pero una cantidad ya significativa. Yo creo que deberíamos estar por la mitad o algo así, sí, o más, pero de este orden. Sí, sí. De acuerdo, gracias. Muy bien.
Pues no hay ninguna pregunta más que yo vea. No, no hay ninguna más. Por lo tanto, si os parece, damos por concluida esta rueda de prensa. De nuevo os agradezco vuestra asistencia y os emplazo a vernos en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Gracias y adiós a todos.